Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 7, mensaje de Isaías a Acaz. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu nombre. Presentamos nuestro agradecimiento, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia que perdonas nuestro pecado y nos ayudas cada día a crecer en fe. Por eso, al abrir la Escritura, solicitamos la presencia de tu Espíritu para que sea nuestro Maestro, nuestro guía y nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 7 de Isaías está lleno de historia. Nos habla de traiciones, necedad, castigo, pero también presenta salvación. El único impedimento para que Dios obre salvación es la voluntad humana. Y en el caso del rey Acaz, esta afirmación es una realidad. Vamos a extractar lecciones espirituales de este interesante capítulo. La historia se resume en los versículos 1 y 2. Miremos el versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. El texto nos dice que hay unos personajes interesantes que llevan a un desenlace. El primero, Acaz, era el hijo de Jotam, nieto del rey Usías. Este joven rey que subió al trono tenía alrededor de unos 20 años de edad, pero su vida se resume en 2 de Reyes 16:2. Dice: no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Este rey Acaz llevó a la nación a la idolatría e incluso sacrificó a los hijos al dios Moloc. El final de su reinado mandó a cerrar el templo y la adoración a Dios fue reemplazada a la adoración a los ídolos. La actitud de Acaz ante la crisis muestra su obcecación y endurecimiento. La invasión del reino de Judá por parte de los arameos y los del reino del norte tenía por fin de poner a Acaz, que se resistía a formar parte de la liga contra los asirios tramada por aquellos. Los edomitas y filisteos colaboraron con los invasores por su odio ancestral contra Judá. El segundo personaje que menciona Isaías capítulo 7 versículo 1 es Peca. Era el rey de Israel. Subió al trono como parte de un complot en donde asesinaron al rey Pecaía. Peca era un hombre malvado y sabía que tenía una amenaza constante que eran los asirios. Así que hizo alianza con Siria para combatirlos. Es probable que por esta época todos los reyes del Asia Occidental estuvieran unidos en una alianza contra Siria, y el ataque de Peca y Resín contra Acaz tenía el propósito de derrocarlo para entronizar a un nuevo rey, quizás con la idea de obligar a Judá a entrar en la coalición contra Siria. Y el otro rey que se menciona es Resín, que era en ese momento el rey de Siria. El texto de Isaías dice: no la pudieron tomar. Es decir, el complot de Peca y Resín derrotaron militarmente a Acaz, pero no pudieron tomar a Jerusalén. Sigamos con el versículo 2 del capítulo 7 de Isaías. Y llegó la noticia a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Acaz, por su parte, al parecer había mostrado lealtad al rey de Asiria. Todos los tesoros del templo se los dio a Tiglat-Pileser a fin de comprar la ayuda del asirio. El texto nos dice que Acaz, el representante de la casa de David, se enteró de lo ocurrido. El ataque iba dirigido especialmente contra la dinastía de David,
puesto que tenía el propósito de deponer a Acaz y poner en el trono de Judá a un nuevo rey de la casa de Tabeel. Acaz se aterrorizó frente a la perspectiva de ser expulsado del trono. Como apóstata que era, no confiaba en Dios y le parecía que su reino pronto caería. Esto trajo temor a Judá y a Jerusalén, que aunque fueron derrotados, no pudieron estos invasores tomar a Jerusalén, así que los planes de Peca se vieron frustrados. Entonces Isaías recibe una orden de parte de Dios, le dice que debe hablar con Acaz, versículos 3 al 9. Analicemos este mensaje. En primer lugar, veamos los versículos 3 al 6. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile: cuídate y ten calma, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Ha concertado un maligno plan contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vayamos contra Judá y aterroricémosla, repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Aquí debemos considerar lo siguiente. Número 1. Acaz era un rey malvado que no pidió la ayuda de Dios, pero Dios se la ofreció, porque el Señor no deseaba que se extinguiera la dinastía de David. Es interesante que en el momento de angustia Dios ofrece salida. Muchas veces no la pedimos, pero Dios la ofrece, solo que no puede obligarnos y espera nuestra respuesta. En segundo lugar, Isaías debía llevar a su hijo Sear-Jesub. Este nombre significa el remanente volverá. Su nombre era un constante recuerdo que el castigo es inminente, pero que Dios tiene un remanente fiel. Número 3. El mensaje es claro: no tengas miedo, no tengas temor. Aunque ellos quieran destruir a Jerusalén y Judá, Dios ha dicho que eso no sucederá. Por eso Isaías fue enviado al rey para anunciar el propósito que él tenía de preservar a Judá y derrotar a sus invasores. El problema era que Acaz era un hombre malvado. La razón de este mensaje era que se atentaba contra la dinastía de David y Dios no lo iba a permitir. Así que aunque estas naciones parecían fuertes, eran apenas dos cabos de tizón, una expresión despectiva para mostrar lo débil que eran estas naciones. Estaban a punto de extinguirse. Le anuncia que estas naciones van a ser destruidas. Aunque ahora venían con un gran ejército y lograran ganar la batalla, el reino de Judá no caerá. El deseo que tenía era colocar un rey vasallo, no de la dinastía de David, que le sirviera para que Judá se uniera contra Asiria. Ahora, debemos recordar que quitar la dinastía de David era terminar con la descendencia de la cual habría de venir el Mesías. Así que se estaba atentando contra los planes de Dios. Sigamos con el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice: no sucederá eso, no será así. La casa de David no iba a caer. El plan propuesto por Siria e Israel iba dirigido contra Dios y no podía tener éxito. Dios tenía otros planes para la casa de David. Y en el versículo 8 y 9 dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantada hasta dejar de ser pueblo, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creéis, de cierto no permaneceréis, dice. Aquí el Señor está haciendo una profecía para la destrucción del reino de Israel. Aunque no se ha podido determinar cuándo se deben computar esos 65 años, lo cierto es que el reino de Israel del norte fue destruido en el año 722 a.C. por los asirios. Como nación desapareció totalmente. Pero este mensaje termina con una apelación, que es la última parte del versículo 9. Voy a leer en la traducción del lenguaje actual.
Pero si tú y tus oficiales no confían en mí, que soy el Dios de Israel, serán derrotados por completo. Estas naciones van a ser destruidas. Estas naciones no lograrán su cometido de destruir a Israel y de acabar con el linaje de David. Pero si tú no confías en mí, igual vas a ser destruido. Por eso la pregunta que el Señor hace es, ¿por qué queréis morir, oh casa de Israel? Dios te da vida, ¿por qué prefieres la muerte? Quiero que vengan a mí, dice el Señor, y que tengas vida eterna. Es evidente que Acaz no creyó lo que Dios le aseguraba, que Peca y Rezín no tendrían éxito. Todavía estaba temeroso, y recuerden que sin fe es imposible agradar a Dios, y mucho menos someterse a su sabia y misericordiosa conducción. Entonces el Señor le da a Acaz la última oportunidad de creer, y esto es lo que dice los mensajes del versículo 10 al 16. Leamos los versículos 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo, pide para ti una señal de parte de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Dios desafía a Acaz, pide una señal para que puedas confiar en mí. Si lo que necesitas es una manifestación del poder de Dios para creer, ¿qué señal necesitas? ¿Del cielo o de la tierra? Recordemos que en su momento Jesús le dijo al centurión romano, si viereis señales y prodigios, ¿creeríais? Dios nos ha dado suficientes evidencias de su poder y de su gracia. Nos ha dado suficientes señales para que podamos creer en Él. No hay excusa. La respuesta del rey muestra su alejamiento de Dios. Versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré ni tentaré a Jehová. El rey responde que no quiere señal de Dios. Eso significa que no quería creer, no quería que nada le ayudara a creer. Había fijado su política, estaba decidido a llevarla a cabo y temía cualquier cosa que pudiera influir en él para cambiarla. La ayuda que procuraba era la de Asiria, no la de Dios. Acá reveló su terquedad, su necedad, su rebelión contra Dios, que lo llevó a confiar más en los asirios. No quería cambiar, no quería ser persuadido a adorar a Dios. Estaba decidido a no tener nada que ver con Dios. Sin embargo, Dios le iba a dar una señal. Versículos 13 y 14. Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, no os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Acaz había de recibir una señal de parte del Señor, aunque no la quisiera, pero la señal había de ser determinada por Dios, para estimular a que los que permanecieran fieles durante los años de crisis que sobrevendrían en el futuro, Dios creyó conveniente proporcionar la seguridad de que Él estaría con ellos. La nación ya había recibido una señal en la persona de Sear-Jesub, primogénito de Isaías, cuyo nombre significa el remanente volverá, y cuya presencia era un recordativo constante de que en las futuras invasiones asirias se salvaría un remanente. El profeta les dice, el Señor os dará señal, les va a dar una señal, un recordatorio, será algo notorio, visible que les hará recordar. Les dice, una mujer joven, una virgen concebirá y dará a luz, y su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros. No se sabía a ciencia cierta qué mujer y qué niño fue el que nació. La mayoría de los comentadores se refieren a un hijo de Isaías, quien para ese momento era un profeta joven y su esposa era joven. Esta señal de Dios iba a confirmar la presencia divina en la crisis que iba a pasar Judá. Aunque no hay certeza del significado total de este pasaje, no tenemos tampoco certeza de quién es la mujer ni quién fue el niño. Lo cierto es que era una mujer joven, conocida por Acaz e Isaías y por todo el pueblo, que al tener un niño le serviría de señal para entender que Dios estaba con ella. Es más, su nombre es Emmanuel, que significa con nosotros Dios.
Era un nombre distintivo, dado por Dios como señal para testificar del propósito divino con respecto a Judá en ese tiempo y para dar a entender la naturaleza de los acontecimientos que podrían transcurrir. La señal de Emanuel testificaría de la presencia de Dios en medio de su pueblo para guiar, proteger y bendecir. Pero esta profecía tiene una doble aplicación. Se aplica en ese momento de la historia, pero también es una profecía aplicable a Jesús. En Mateo capítulo 1, versículos 22 al 23, dice que vendrá el Mesías, Salvador, ¿verdad? No es una señal que el hombre haya pedido. El hombre no pidió un Salvador, pero Dios le ofrece un Salvador. Es una iniciativa divina de salvarnos. Y este niño será una señal que Dios cumple lo que promete. Este niño es señal del poder de Dios para salvar. Y por eso el nombre de Jesús, Jehová salva, el nombre de Emanuel, Dios con nosotros, se aplica a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, que vino a dar su vida para la salvación de los seres humanos. No en respuesta de la petición del hombre, pero sí como una iniciativa del amor de Dios por nosotros. Sigamos estudiando este capítulo 7 de Isaías con los versículos 15 y 16. Dice que este niño comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Varias cosas que debemos considerar de este pasaje. Número 1, la mención que se hace aquí de la cuajada y de la miel significa abundancia de alimento. La tierra estaría desolada, pero habría suficiente alimento para los pocos que quedarían en el país después de la invasión de Asiria. En segundo lugar, cuando el niño que se llamaría Emanuel fuera suficientemente grande para desechar lo bueno y escoger lo malo, tendría cuajada y miel para comer, aunque no es claro del todo lo que quiere decir el profeta, si se refiere a los 3 años de edad o a los 12 años de edad. Sin embargo, algo ocurrirá. Versículo 3. Cuando el niño tenga esa facultad de apreciar la mantequilla y la miel, cuando el niño que serviría de señal tuviera unos 2 años de edad o 12 años de edad, los reinos de Peca y Resín ya habrían dejado de ser. Damasco cayó en el 732 y Samaria cayó 10 años después. Los pocos que no fueron llevados cautivos encontrarían abundante alimento en el país desolado. Es interesante que Dios ama a Israel, aunque Israel no desea ser fiel al Señor. Y termina este capítulo con un juicio contra Judá, los versículos 17 hasta el 25. Veamos el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre la casa de tu padre y sobre la casa de tu pueblo, días los cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá, esto es, el rey de Asiria. Dios le advertía al rey de Israel que si no confía en él, sería destruida por la nación en quien depositaba su confianza. Acaz confió en Asiria, logró su objetivo, pagando un alto precio en oro y plata, pero también esta nación despertaría su ira contra Judá. Ellen White comenta, la ayuda pedida fue enviada y el rey Acaz obtuvo alivio momentáneo, pero ¿cuánto costó a Judá? El tributo ofrecido despertó la codicia de Asiria y esa nación traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá. Acaz y sus desgraciados súbditos se vieron entonces acosados por el temor de caer completamente en las manos de los crueles asirios. Libro Profetas y Reyes, página 243. Pero si Judá hubiese vuelto al Señor, Dios hubiera extendido sus bendiciones y no habría permitido que los asirios atacaran el país. Versículos 18 y 19. Acontecerá que aquel día silbará Jehová el tábano que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Ellos vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, en las cavernas de las tierras, en todos los zarzales y en todas las matas.
Es decir, Dios llamaría a los ejércitos desde las partes lejanas de Egipto, las naciones vendrían y despojarán a Judá y vendrán como moscas, refiriéndose a Egipto, pero vendrían también como abejas, refiriéndose a Asiria. Su ataque es terrible, aunque no mortal. Versículo 20. Aquel día rapará el Señor con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba afeitará también. Isaías había hablado de una nación cuyo cuerpo enfermo no quedaba nada sano. Ahora se compara la nación sometida a la suprema indignidad de ser afeitado de pies a cabezas y perder incluso la barba, que para aquel entonces era como una gran desgracia. El otro lado del río Éufrates, esta nación que habita allí, será el instrumento en las manos de Dios para desgastar y humillar a los impenitentes moradores de Judá. Pero en medio de esta devastación se presenta el remanente. Versículos 21 y 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerán mantequilla. Ciertamente mantequilla y miel comerán el que quede en medio del país. La devastación sobre el país será grande. El ganado grande y pequeño será tomado por las naciones invasoras, pero el que quede, que tenga una vaca y un par de ovejas, ese remanente gozará de la protección divina. Dios bendecirá al remanente fiel y tendrán suficiente para comer. La devastación sobre Judá será grande, que los grandes palacios, las grandes viñas, las tierras de las cuales era un lujo comprarlas, se convertirán en monte donde se podrá cazar incluso cabras monteses. Leamos los versículos 23 al 25. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde habitan 1000 vides, que valía 1000 siclos de plata, será para espinos y cardos. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a ninguno de los montes que se cavaban con azada se atreverán ya a ir, por el temor de los espinos y los cardos. Quedarán para pasto de los bueyes y para ser pisoteados por las ovejas. Este pasaje significa que las vides que eran exclusivas y por las cuales se pagó un gran valor, se tornarán silvestres por falta de cuidado. Las tierras productivas quedarán inhabitadas y será un lugar desértico. Esta es la terrible consecuencia de una nación que no quiso escuchar la amonestación del Señor. Apreciado amigo y hermano, Dios en su bondad nos ofrece las mismas bendiciones. Dios desea que tú le reconozcas como Dios, te ha dado las suficientes evidencias de su amor por ti, te da señales de su cuidado y su poder. Dios te llama, te da oportunidades, te busca, te perdona. Promesas maravillosas están preparadas para ti, pero hay algo que Dios no puede hacer y es obligarte. Dios te ama y te busca, pero la respuesta es tuya. Entrega tu vida a Jesús y Él te llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Te guiará a su reino de paz. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.